Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Estimado Ángel, muy buenos días. Muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en Pie de Nota. ¿Qué tal, Luis? Buen día. Pues gracias por el espacio otra vez. Oye, Ángel, pues traes un temazo, como siempre, para variar ahí en tus reportajes. Gerardo Ortiz estaba enfrentando una bronca legal criminal mayor en los Estados Unidos. Y según en tu artículo se lee, decidió echar por enfrente a su propio manager, porque dice que él era el que traía el tema con los malandros. Cuéntanos exactamente qué bronca traía Gerardo Ortiz y cómo se zafó o se está zafando de esa bronca. Sí, bueno, todo esto se remonta a 2018 cuando arrestan a José Ángel del Villar, el CEO de Del Records, y se destapa esta trama, ¿no? Una serie de conciertos en México, donde también descubrimos que se trata de conciertos que lleva a cabo Gerardo Ortiz, y digamos que el detalle está en que fueron llevados a cabo a través de Gallística Diamante, esta firma que controlaba Jesús Pérez Alvear y que antes había sido designada por el Tesoro como una organización que lavaba dinero para el cártel Jalisco Nueva Generación y para los Queenies. A partir de ello es que, como ya lo hemos visto un montón de veces con estos casos de la OFAC, no se permite legalmente que una persona en Estados Unidos tenga negocios con alguien designado. Y es lo que ocurre con la firma del Records. Lo hace José Ángel del Villar, lo hace el director financiero también Lucas Scalisi y por supuesto que lo hace Gerardo Ortiz, porque él a final de cuentas canta. De hecho, el FBI en ese momento da a conocer que a Gerardo Ortiz se le advirtió en 2018 en un aeropuerto ahí en Phoenix, Arizona, en el Pearl Harbor, que no podía llevar a cabo estos conciertos. Sin embargo, decidió hacerlo y entonces se desata la acusación. José Ángel del Villar va a juicio a inicios de este año y ahí es cuando aparece Gerardo Ortiz testificando, poniendo el dedo y además, conforme hemos visto con los memorándums de la justicia estadounidense, ahora Gerardo Ortiz se pone como la víctima diciendo que él fue impulsado por José Ángel del Villar para que llevara a cabo esta serie de conciertos. Ahora, también el detalle está en que primero a Gerardo Ortiz se le acusa hasta 2024. Es en abril que se presenta la acusación y un mes y medio después, en mayo, Gerardo Ortiz ya tenía el acuerdo de culpabilidad. Lo firma, se declara culpable y primero paga $10,000 para no pisar prisión, es decir, llevar a cabo el proceso ya para su sentencia en libertad. Pero ahora hemos descubierto que el 19 de noviembre él va a ser sentenciado. Y el 23 de noviembre, 4 días después, ya tiene agendado su primer concierto, digamos, el primer concierto post sentencia. Esto muestra además una cosa que el FBI evidentemente y la justicia no va a decir, que es que negociaron que va a salir de prisión, es decir, que más bien no la va a No la pisar, va a pisar. van a dar libertad, probablemente alguna multa, pero Gerardo Ortiz aquí en su impulso como por seguir cantando, pues lo da a conocer, ¿no? Ahora, también ahí hay un detalle, Gerardo Ortiz tiene una representación de élite, está al frente de su defensa la barra de abogados Worksman, Jackson and Quinn, y la recordaremos primero porque esta le consiguió el acuerdo de 17 años al líder de la luz del mundo, a Nason Joaquín García, pero también, por ejemplo, representó a Kevin Spacey, ¿no? Entonces, estamos hablando de un hombre que negoció por completo, que actualmente es un informante del FBI, un testigo del FBI que se presentó en la audiencia contra su ex manager y que por lo tanto ha permitido que se encontrara culpable a una persona que señalan por vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y ahí también recordarlo muy importante, Luis, a finales del año pasado fue asesinado en México Jesús Pérez Alvear, a quien conocían como Chucho Pérez, y que estaba al centro efectivamente de esta trama de lavado de dinero a nombre del cártel Jalisco Nueva Generación y de los Queenies. Así que esa es, digamos, la historia de cómo Gerardo Ortiz, quien además es famoso por estos narcocorridos, decidió de un momento a otro, solo por no pisar prisión, convertirse en un informante del FBI. Me parece impresionante, Ángel, cómo, número uno, le advirtieron a Gerardo Ortiz, el FBI, como bien señalas. Luego, dos, pues se le enjuicia prácticamente, negocia al estilo del narco igual, a pesar de que Gerardo Ortiz se dedica aparentemente a otra cosa, y avienta a su manager por enfrente. ¿Qué se espera que pase con su manager? A ver, si Gerardo Ortiz es ahorita colaborador del FBI, le dan ciertos beneficios, como ya dijiste, prácticamente no pisa prisión y se va directo a un concierto. ¿Qué pasa con su manager?
Sí, bueno, se tiene agendado que el próximo 15 de agosto, es decir, en 9 días, él sea sentenciado. La Fiscalía estadounidense, esta es la Corte Federal de Central de Los Ángeles, California. La Fiscalía está solicitando 6.5 años de prisión, al menos en contra de José Ángel del Villar, ¿no? Entonces vemos además esta diferencia, por supuesto, que Gerardo Ortiz, una persona acomodada, que de hecho se da a conocer dentro del mismo caso judicial que tiene una residencia en Porter Ranch, California, una zona exclusiva, no quería pisar prisión por un día, no se diga un mes y por supuesto no se diga 6.5 años, ¿no? Pero eso es lo que sí podría enfrentar José Ángel del Villar, que también es un empresario exitoso que de hecho llevó a la fama a Gerardo Ortiz. Así que ahí esa es la diferencia. Su manager, 6.5 años, y Gerardo Ortiz, pues espera salir libre en cuanto sea sentenciado, gracias a ese acuerdo de culpabilidad. Oye, y Gerardo Ortiz, como colaborador del FBI, ¿qué es lo que podría ofrecer? Es decir, me imagino que obviamente información en contra de justamente Ángel del Villar, pero que en contra de otros cantantes, de otras disqueras, de miembros del Cártel Jalisco. Exactamente qué es lo que podría tener Gerardo Ortiz que pueda serle útil al FBI. Sí, bueno, lo primero es que de hecho ya testificó y fue él prácticamente la base del caso en contra de José Ángel del Villar para que fuera encontrado culpable, digamos, fue la pieza central, además de otros testimonios y de evidencia. Pero ya estando en poder del FBI, quién sabe qué otra cosa podría colaborar. También sería ahí hablar como de otros temas, por supuesto que como cantante de narcocorridos ha tenido acceso a muchísima información, pero sí, eso, digamos, ya queda fuera dentro del caso central, que es por el que, digamos, da sus servicios como testigo colaborador. Tampoco, por ejemplo, eso sí es difícil conocer el detalle de cuál es su acuerdo de culpabilidad y de colaboración, hasta qué niveles llega y qué tipo de información sí se comprometió a entregar. La única de la que sí estamos completamente seguros y que lo dijo por completo y además puso de frente a tanto a su ex manager como al director de financiero, pues fue que él prácticamente no había hecho nada y que él decidió voluntariamente involucrarse con una persona que lavaba dinero para el cártel Jalisco a través de estos conciertos. Fueron al menos 30 millones de pesos, unos 1.500, 1.5 millones de dólares según el gobierno estadounidense. No era cualquier dinerillo, si era una lanita como quiera. Ángel, hablando, aprovechando que tenemos aquí, hablando de colaboradores, de acuerdos y de cómo funciona la justicia estadounidense, ayer hubo mucha nota respecto a los capos mexicanos en Estados Unidos. Primero que nada, se salva el Mayo, se salva Caro Quintero y el Viceroy de la pena de muerte. Y luego el Chapo reaparece con una carta diciendo que no lo dejan ver a su abogado. A ver, los tres casos, el caso del Mayo, de Caro y de el Vicentillo, según yo, no están ligados, porque el Vicentillo, perdón, el Viceroy y Caro Quintero fueron enviados como parte de estos 29 capos. Y el Mayo fue secuestrado y entregado a los Estados Unidos. Sin embargo, los tres denuncian el mismo día que la Fiscalía no va a perseguir la pena de muerte. ¿Qué es lo que estás viendo tú que está sucediendo aquí? ¿Es acuerdo? ¿Fue un acuerdo previo con el gobierno mexicano para que no sentenciaran a estas personas a pena de muerte? ¿Qué está pasando por aquí, Ángel? Sí, bueno, fue muy interesante porque lo primero es que es una orden directa de Pamela Bondi, la fiscal general, que le dice al Departamento de Justicia, estos tres casos no se va a buscar la pena de muerte. Lo que sí es coincidente con los tres, porque ni siquiera tienen el mismo juez, no es el mismo Ajá. encauzamiento penal, es que están en Nueva York, que es la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, ahí donde estuvo el Chapo, donde estuvo Genaro García Luna. Ahí están ellos tres, ninguno de ellos relacionado y además todos en diferentes etapas, incluso de negociación, ¿no? Con Rafael Caro Quintero no hay un acercamiento, al menos todavía de la fiscalía para negociar. Con Ismael El Mayo Zambada es todavía muy como alejada para tener el acuerdo de culpabilidad y con el Viceroy ya está mucho más avanzada, ¿no? Así que lo que vemos es que sí podría haber ahí alguna intervención del gobierno mexicano, sobre todo en el tema de la protección de un ciudadano mexicano, porque hay que recordarlo, el Mayo Zambada ya lo decías, fue secuestrado por el hijo del Chapo. Y el Viceroy y Rafael Caro Quintero fueron entregados en esta polémica entrega literal de la Fiscalía General de la República, lo que dejó a tres ciudadanos mexicanos sin el amparo de la ley de extradición y que por lo tanto podían ser sometidos
a la pena de muerte y un caso así no hubiera sido buena publicidad para ninguno de los gobiernos. Así que eso es lo que vemos que sucede, porque, y hoy un poco también lo contamos ahí en Milenio, de todos modos quedan dos narcotraficantes grandes ahí en Estados Unidos que enfrentan la pena de muerte y son los Zetas, ¿no? Los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales que están en Washington. Veremos si también pasa con ellos lo mismo y si no, probablemente ya la línea vaya mucho, mucho más relacionada con la oficina de la DEA en Nueva York o de HSI o particularmente además de la División de Antinarcóticos del Departamento de Justicia en Brooklyn, Nueva York, ¿no? Digamos, la oficina más grande, la más conocida que persigue a los narcotraficantes ahí en Estados Unidos. Pero digamos que yo creo que por el momento esa es la lectura, un tema mucho más político. Frank Pérez, el abogado de Mayo Zambada, decía que no tenía información sobre por qué se tomó esta determinación, pero que de todos modos la negociación para un acuerdo de culpabilidad está ahí en la mesa. Interesante, interesante lo que está pasando. Y de nuevo, como dices, sí suena que se acordó, porque imagínate que envíen a 29 capos y al menos 4 o 5 de estos los asesina Estados Unidos, como con la pena de muerte. Se podrían abrir muchas demandas de los familiares, muchas especulaciones. O sea, se le viene un broncón. Por otro lado, el del Mayo Zambada, que a pesar de que no fue extraditado, pues también deja entrever y deja la duda, al menos a mí me genera duda, de entonces el gobierno mexicano habría metido las manos por él para decir, pues sí, 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 llévenselo, pero pues que no enfrente la pena de muerte, porque esto está difícil. Sobre todo porque se anuncia todo el mismo día y como dices, los casos no tienen nada que ver, pero el mismo día se anuncia todo. Lo toma la decisión la jefa, la autoridad máxima, la jefa máxima de la Fiscalía de Estados Unidos, Pam Bondi, y eso genera mucha especulación. También, Ángel dice, está en el Z40, Z42, que no sabemos todavía si, porque la amenaza de pena de muerte sigue ahí, no sabemos si van a entrar en el mismo tratado o en el mismo trato. Y está también un sicario de los Beltrán Leiva, ¿no? De apellido, se me escapa ahorita el nombre, está este sicario que también fue entregado con los 29 capos en aquel momento, que también se anunció que podría enfrentar la pena de muerte. De ellos no sabemos todavía, hasta hoy, ¿verdad? Sí, no, de ellos todavía no hay información. Quizá eventualmente la haya, porque sí se ve ahí como un tema mucho más político. Habrá que estar pendientes, porque, por ejemplo, para el Z40 y el Z42, su abogado sigue siendo también Frank Pérez, junto al abogado que también representó al Chapo Guzmán, a Así Eduardo es. Palareso. Entonces, también sería previsible, y si no, ahí veremos esa tendencia, ¿no? Están muchos otros capos, pero hay que recordar también cómo México ha abogado en foros internacionales por ejemplo, abolir la pena de muerte, incluso ha combatido muchos casos de pena de muerte en territorio estadounidense de ciudadanos mexicanos que han sido sí arrestados en territorio estadounidense y que han sido eventualmente ejecutados, ¿no? Sería una movida interesante, al menos ver a México nuevamente defendiendo, ¿no? O más bien abogando en contra de la pena de muerte, incluso por narcotraficantes, pero sí, por supuesto, bajo el derecho internacional. Pero tomando en cuenta que fue la Fiscalía General de la República la que entregó casi 30 narcotraficantes sin el amparo de la ley de extradición. Hoy justamente en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que siempre van a estar en contra de la pena de muerte de un mexicano, independientemente del delito que hayan cometido. Esa ha sido la línea siempre del gobierno mexicano, de evitar la pena de muerte. Quién sabe si hayan metido la mano en este caso, ¿no? También eso es algo que no sabemos. Lo que sí se especula mucho en medios mexicanos, Ángel, es que este acuerdo, es decir, que el tema de que el Mayo Zambada haya librado la pena de muerte, se prevé que viene un plea agreement, un acuerdo de culpabilidad, y que además pues podría significar que estaría colaborando plenamente y 100% ya el Mayo Zambada. ¿Tú ves esto como muy especulativo, Ángel, o ves algo de verdad? Bueno, lo primero es que sí, el acuerdo de culpabilidad es bastante previsible, ya el abogado incluso lo ha anunciado, pero un tema de colaboración es mucho más complicado. Hay que recordar primero que Ismael Zambada García es de los narcotraficantes tradicionales, mucho más parecido, por ejemplo, a los grandes líderes del cártel Jalisco, esas personas que deciden no colaborar y se van a prisión de por vida, como por ejemplo los Beltrán Leiva, que
o lo sacaban con los pies por delante o se iban también a prisión de por vida. Ahí está Alfredo Beltrán Leiva, ¿no? Veo difícil la colaboración, quizás hasta cierto nivel para algunos beneficios penitenciarios, ya sea no ir a la prisión de máxima seguridad de Colorados, es decir, que no lo manden con el Chapo. Pero además recordemos que es un hombre mayor que tiene a su hijo librando una batalla todavía en Culiacán y que no sería beneficioso para al menos su facción cualquier tipo de colaboración, ¿no? Lo que sí se ve es el acuerdo de culpabilidad. Frank Pérez es especialista también en esos temas. Ayudó a que el hijo del Mayo Zambada tuviera su acuerdo de culpabilidad y él sí se volviera un colaborador activo de las autoridades, pero con el Mayo Zambada todavía lo veo complicado. Quizá con Vicente Carrillo, por ejemplo, no haya ningún problema. Seguimos hablando de un cártel que ya ha sido mucho más minado, pero para la facción del Mayo Zambada lo veo todavía complicado y en realidad no hemos visto algún dejo de colaboración por parte de las autoridades, ¿no? El Mayo Zambada sigue ahí en el centro metropolitano de detención, donde han estado todos los narcotraficantes que eventualmente son sometidos también a proceso. Cierto. Otra cosa, Ángel, para finalizar, te enlace, ser respetuoso con tu tiempo. El Chapo reaparece con una carta escrita de su puño y letra diciendo prácticamente no me dejan ver a mi nuevo abogado. Hubo un cambio de abogado y según el Chapo no lo han dejado ni siquiera hablar y él dice que es vital para él. ¿Tú crees que esté buscando el Chapo otro recurso de los que ha interpuesto ya 20,000 veces para pues su beneficio, para quitar la condena perpetua, la cadena perpetua, etcétera, etcétera? Sí, lo que pasa con el Chapo es que agrega a una persona más a su defensa. Mariel Colón, la Ah, abogada, que claro. también es cantante, se queda. De hecho, hace poco lo fue a visitar. Y lo que ahora el Chapo dice es que a este nuevo abogado no lo están permitiendo tener llamadas, visitas, ni entregarle cartas, ¿no? Y por ahí dice que había 2 cartas que no le han entregado por parte de su abogado. Y lo dirige directamente al juez Brian Cogan porque dice que Kogan ya lo había admitido como su representante oficial y que todas las autoridades no han permitido ese contacto. Hay que recordar que ahora, digamos, la estrategia del Chapo en realidad es buscar que se le disminuyan estas medidas penitenciarias que sufre ya desde hace años. Se conocen como las SAMs, ¿no? Las medidas especiales administrativas que limitan prácticamente todo su contacto. No ha podido ver a su esposa Emo Coronel, no ha podido ver a sus hijas. Ya ha dicho que es como por cuestiones logísticas, por otras cuestiones, por ejemplo, que Ema Coronel había cometido un delito previamente y fue sentenciada. Hay muchos temas ahí. Y lo que el Chapo Guzmán es que lo hace desde prácticamente el aislamiento. Las medidas son bastante duras, la prisión probablemente más dura de los Estados Unidos. Y pidiendo efectivamente que el juez Brian Cogan le dé acceso a alguna oportunidad legal para obtener algún beneficio. Al parecer el que sea ahorita sería bueno. Ya sea poder salir a ver la luz dentro de la misma prisión, tener contacto con otras personas, pero también ahí queda, ¿no? Esa idea de por qué el mismo día que pasa con los otros 3 narcotraficantes que se quita la pena de muerte, también el Chapo Guzmán presenta esta carta, ¿no? Aunque hay que recordarlo que el proceso es más largo, probablemente la envió días anteriores y ayer solo fue un día pesado, ¿no? En temas de seguridad ahí en Estados Unidos. Se están moviendo los cárteles, particularmente el cártel de Sinaloa en Estados Unidos, que ahorita pues ya parece que está 50% del cartel en Estados Unidos, 50% operando en México. Y desde luego que hay una correlación. Lo que sucede en Estados Unidos, los acuerdos de culpabilidad, lo que se hable, tiene consecuencia en México y viceversa, ¿no, Ángel? Sí, la entrega del Mayo Zambada con Joaquín Guzmán López desencadenó lo que se está viviendo en Culiacán. El gobernador ya aceptó, Rubén Rocha Moya, que está quedando a deber en la materia, lo Vale. superó la situación de violencia que generó una entrega como la que estamos viendo y que ahora está llevando que Chicago tenga a uno de sus testigos más poderosos junto a su hermano Ovidio y que de otro lado, en Nueva York, estén persiguiendo a los criminales más importantes de su era, ¿no? Ismael Zambada García probablemente sea el narcotraficante más importante que haya tenido en sus manos el gobierno estadounidense, sin quitar, por supuesto, crédito a Joaquín El Chapo Guzmán o a Alfredo Beltrán Leiva, pero estamos hablando de unos operadores más importantes del narcotráfico en México, una persona que probablemente no hubiera sido arrestada si no hubiera sido por esta traición. Definitivamente, Ángel. Te agradezco mucho el tiempo, el enlace y desde luego la información siempre clara y precisa. Te vamos a dar lata más adelante porque se viene pues varios juicios, varias nuevas audiencias y varias sentencias al cártel de Sinaloa en Estados Unidos. Es correcto, Luis, y aquí vamos a estar pendientes y gracias por el espacio de nuevo.
Muchas gracias, que tengas muy buen día, Ángel. Igual. Hasta luego. Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Esto es Pie de Nota.